Audiolibros con texto presenta a Lady Molly de Scotland Yard de Emma Orsi en Crimen en Ninescore. Mary Granner, la asistente y leal amiga de Lady Molly, relata las historias desde su propia perspectiva, describiendo las habilidades deductivas y la valentía de Lady Molly en la resolución de crímenes. 1. Crimen en Ninescore. Bueno, ya saben, algunos dicen que es hija de un duque, otros aseguran que nació en la miseria y que el título le fue concedido solo para darle prestigio e influencia. Podría contar muchas cosas, por supuesto, pero tengo los labios sellados, como dicen los poetas. A lo largo de su brillante carrera en Scotland Yard me honró con su amistad y confianza, pero cuando me aceptó como su colaboradora, por así decirlo, me hizo prometer que jamás revelaría nada sobre su vida privada, y así lo juré bajo mi solemne palabra. Desde el momento en que asumió el mando de nuestra sección, todos la llamábamos mi señora, y el jefe en nuestra presencia se refería a ella como Lady Molly. En el departamento femenino, los hombres nos desprecian abiertamente, aunque nadie puede convencerme de que las mujeres no poseen 10 veces más intuición que el torpe y rígido género opuesto. Estoy convencida de que muchos crímenes quedarían sin resolver si alguno de los llamados misterios no fueran analizados desde una perspectiva femenina. ¿Acaso creen, aunque sea por un instante, que la verdad sobre aquel extraño caso en Ninescore habría salido a la luz si solo los hombres se hubieran encargado de él? ¿Alguien más habría tenido la audacia de arriesgarse como lo hizo Lady Molly cuando... Pero me estoy adelantando. Permítanme regresar a aquella mañana inolvidable en que ella irrumpió en mi habitación completamente agitada. El jefe dice que puedo ir a Ninescore si quiero, Mary, anunció con la voz temblorosa por la emoción. ¿Tú? Exclamé. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Repitió con vehemencia. Mary, ¿no lo entiendes? Es la oportunidad que he estado esperando, la oportunidad de mi vida. En Scotland Yard están desesperados con este caso. El público está indignado y los periódicos publican columnas enteras llenas de críticas mordaces. Ninguno de nuestros hombres sabe qué hacer. Están perdidos. Así que esta mañana fui a ver al jefe. ¿Sí? Pregunté con ansiedad, pues de repente había dejado de hablar. Bueno, no importa cómo lo hice, te lo contaré todo por el camino, porque tenemos el tiempo justo para tomar el tren de las 11 a Canterbury. El jefe dice que puedo ir y que puedo llevar a quien quiera. Sugirió a uno de los hombres, pero por alguna razón siento que esto es cosa de mujeres y te prefiero a ti, Mary, que a cualquiera. Revisaremos los detalles preliminares del caso juntas en el tren, ya que supongo que aún no los tienes bien definidos y apenas tienes tiempo para organizar algunas cosas y encontrarte conmigo en la taquilla de Charing Cross a tiempo para las 11 en punto. Se fue antes de que pudiera hacerle más preguntas y además estaba demasiado atónita para hablar. Un caso de asesinato en manos del Departamento de Mujeres. Algo así era inaudito hasta ahora. Pero yo también estaba emocionadísima y pueden estar seguros de que llegué a la comisaría a tiempo. Por suerte, Lady Molly y yo teníamos un carruaje para nosotras solas. Era un viaje directo a Canterbury, así que teníamos mucho tiempo por delante, y yo ansiaba saberlo todo sobre este caso, seguro, ya que iba a tener el honor de ayudar a Lady Molly. El asesinato de Mary Nichols se cometió en Ash Court,
una elegante mansión antigua ubicada en el pueblo de Ninescore. Esta mansión está rodeada de un magnífico jardín arbolado, cuya parte más fascinante es una isla en medio de un pequeño estanque, sobre el que se extiende un pequeño puente rústico. La isla se llama The Wilderness y se encuentra en el extremo más alejado del terreno, fuera del alcance de la vista y el oído de la mansión. Fue en este encantador lugar, al borde del estanque, donde se encontró el cuerpo de una joven el pasado 5 de febrero. Les ahorraré los horribles detalles de este macabro descubrimiento. Baste decir por ahora que la desafortunada criatura yacía boca abajo, con la parte inferior del cuerpo sobre la ladera cubierta de hierba y la cabeza, los brazos y los hombros hundidos en el lodo del agua estancada justo debajo. Fue Timothy Coleman, uno de los jardineros de Ask Court, quien primero hizo este terrible descubrimiento. Había cruzado el rústico puente y recorrido la pequeña isla por completo cuando avistó algo azul que yacía medio dentro y medio fuera del agua. Timothy es un campesino impasible y sin emociones, y tras comprobar que se trataba del cuerpo de una mujer con un vestido azul y ribetes blancos, se agachó silenciosamente e intentó sacarlo del barro. Pero incluso su impasibilidad cedió ante la terrible visión que se le presentó. Era evidente que la mujer, quienquiera que fuese, había sido brutalmente asesinada, pues su vestido estaba manchado de sangre, pero lo que era tan espantoso que incluso al viejo Timothy le causó horror fue que, debido a que la cabeza, los brazos y los hombros aparentemente habían estado en el lodo durante mucho tiempo, se encontraban en un avanzado estado de descomposición. Bueno, por supuesto, se hizo lo necesario de inmediato. Coleman fue a buscar ayuda y pronto la policía llegó al lugar y trasladó los restos de la desafortunada víctima a la pequeña comisaría local. Ninescore es un pueblo tranquilo y apartado, situado a unas 7 millas de Canterbury y a 4 de Sandwich. Pronto todos los habitantes del lugar se enteraron de que se había cometido un terrible asesinato en el pueblo, y todos los detalles ya se comentaban abiertamente en la taberna El Hombre Verde. Para empezar, todos dijeron que, si bien el cuerpo en sí podía ser prácticamente irreconocible, el vestido de sarga azul brillante con los revestimientos blancos era inconfundible, al igual que el anillo de perla y rubí y el bolso de cuero rojo encontrados por el inspector Messer cerca de la mano de la mujer asesinada. 2 horas después del macabro hallazgo de Timothy Coleman, se estableció con certeza la identidad de la desafortunada víctima, Mary Nichols, quien vivía con su hermana Susan en el número 2 de Elm Cottages, en Ninescore Lane, casi enfrente de Ask Court. También se supo que, cuando la policía se presentó en esa dirección, encontraron el lugar cerrado y aparentemente deshabitado. La señora Hooker, que vivía en el número 1 de al lado, explicó al inspector Messers que Susan y Mary Nichols se habían ido de casa hacía unas 2 semanas y que no las había vuelto a ver desde entonces. «Mañana se cumplen 2 semanas», dijo. «Estaba justo en la puerta de mi casa llamando al gato para que entrara. Eran más de las 7 y la noche más oscura que jamás haya visto. Apenas se veía el cielo y caía una llovizna húmeda y desagradable por todas partes. Susan y Mary salen de su casa. No pude ver bien a Susan, pero oí la voz de Mary con claridad, diciendo: «Tendremos que darnos prisa». Yo, pensando que irían de compras al pueblo, les grité que acababa de oír el reloj de la iglesia dar las 7
y que, al ser jueves y cerrar temprano, encontrarían todas las tiendas cerradas en Nines Court. Pero no hicieron caso y se fueron al pueblo, y esa fue la última vez que las vi a las dos. Tras interrogatorios posteriores entre los aldeanos, se descubrieron muchos detalles curiosos. Al parecer, Mary Nichols era una joven muy voluble, sobre la que ya se había armado un buen escándalo, mientras que Susan, por otro lado, de conducta muy sobria y firme, se había irritado considerablemente por la dudosa reputación de su hermana menor. Según la señora Hooker, muchas fueron las agrias disputas que surgieron entre las dos chicas. Estas discusiones, al parecer, habían sido especialmente violentas durante el último año cada vez que el señor Lionel Lydgate visitaba la casa. Era un caballero londinense, al parecer, un joven de ciudad, como se supo después, pero se alojaba con frecuencia en Canterbury, donde tenía amigos, y en esas ocasiones iba a Nines Court con su elegante coche de caballos y llevaba a Mary a dar un paseo. El señor Lydgate es hermano de Lord Ed Brooke, el multimillonario, quien recibió honores por su cumpleaños el año pasado. Su señoría reside en el castillo de Ed Brooke, pero él y su hermano Lionel alquilaron Ash Court un par de veces, ya que ambos eran aficionados al golf y Sandwich Links está muy cerca. Lord Ed Brooke, debo añadir, está casado. El señor Lionel Lydgate, por otro lado, acaba de comprometerse con la señorita Marbury, hija de uno de los canónigos de Canterbury. No es extraño, por tanto, que Susan Nichols se opusiera firmemente a que el nombre de su hermana siguiera asociado al de un joven muy superior en posición social a ella, quien además estaba a punto de casarse con una joven de su mismo rango social. Pero a Mary parecía no importarle. Era una joven a la que solo le gustaba la diversión y el placer, y se encogía de hombros ante la opinión pública, a pesar de los malos rumores sobre la paternidad de una niñita que ella misma había puesto al cuidado de la señora Williams, una viuda que vivía en una cabaña un tanto aislada en el camino de Canterbury. Mary le había contado a la señora Williams que el padre de la niña, que era su propio hermano, había fallecido repentinamente, dejándola en manos de ella y de Susan, y como no podían cuidarla adecuadamente, querían que la señora Williams se hiciera cargo de ella. A esto, Susan accedió de inmediato. Se decidió la suma para la manutención de la niña y a partir de entonces Mary Nichols iba todas las semanas a verla y siempre traía el dinero consigo. El inspector Messrs visitó a la señora Williams y sin duda la digna viuda tuvo una secuela muy sorprendente que relatar a la historia anterior. Hace 2 semanas, explicó la señora Williams al inspector, poco después de las 7, Mary Nichols llegó corriendo a mi casa. Era una noche horrible, muy oscura y con una llovizna terrible. Mary me dijo que tenía mucha prisa. Iba a Londres en tren desde Canterbury y quería despedirse de la niña. Parecía muy nerviosa y tenía la ropa empapada. Le traje a la bebé, la besó con mucha intensidad y me dijo: «¿La cuidará mucho usted, señora Williams?» «Puede que me vaya un tiempo». Luego dejó a la niña en la cama y me dio 2 libras para el sustento durante 8 semanas. Después de lo cual, al parecer, Mary se despidió una vez más y salió corriendo de la casa, acompañada por la señora Williams hasta la puerta principal. La noche era muy oscura y no podía ver si Mary estaba sola o no hasta que oyó su voz entre lágrimas. Tenía que besar a la bebé. Entonces la voz se apagó en la distancia.
De camino a Canterbury, dijo la señora Williams con gran énfasis. Hasta ahora, como ven, el inspector Messers logró determinar la salida de las dos hermanas Nichols de Nines Court la noche del 23 de enero. Obviamente salieron de su casa alrededor de las 7 y fueron a casa de la señora Williams, donde Susan se quedó afuera mientras Mary entró a despedirse de la niña. Después de eso, todo rastro de ellas parece haber desaparecido. Si fueron a Canterbury y tomaron el último tren, ¿en qué estación se bajaron o cuándo regresó la pobre Mary? Es algo que aún no se ha podido averiguar. Según el médico forense, la desdichada muchacha debía llevar muerta 12 o 13 días por lo menos, pues si bien el agua estancada pudo acelerar la descomposición, la cabeza no pudo haber llegado a tan avanzado estado en menos de 15 días. En la estación de Canterbury, ni el taquillero ni los maleteros pudieron aclarar el asunto. Canterbury West es una estación concurrida y decenas de pasajeros compran billetes y llenan los andenes a diario. Por lo tanto, fue imposible proporcionar información concluyente sobre dos jóvenes que pudieron o no haber viajado en el último tren del sábado 23 de enero, es decir, 2 semanas antes. Una cosa era segura. Independientemente de si Susan había ido a Canterbury y viajado en ese tren o no, sola o con su hermana, Mary sin duda había regresado a Nines Court esa misma noche o al día siguiente, ya que Timothy Coleman encontró sus restos medio descompuestos en los terrenos de Ash Court 15 días después. ¿Había vuelto para encontrarse con su amante o qué? ¿Y dónde estaba Susan ahora? Desde el principio, como ven, hubo un gran elemento de misterio en torno a todo el caso, y era natural que la policía local sintiera que, a menos que la investigación revelara algo más concreto, querrían contar con la ayuda de algunos de los muchachos de Scotland Yard. Así que las notas preliminares se enviaron a Londres y algunas llegaron a nuestras manos. Lady Molly se interesó mucho en ellas desde el principio y creo firmemente que simplemente convenció al jefe para que le permitiera ir a Nines Court y ver qué podía hacer. En un principio se suponía que Lady Molly viajaría a Canterbury solo después de que concluyera la investigación y solo si la policía local determinaba que necesitaba apoyo desde Londres. Pero nada estaba más lejos de sus intenciones que esperar hasta entonces. No iba a perderme el primer acto de este drama, me dijo justo cuando nuestro tren entraba a toda velocidad en la estación de Canterbury. Toma tu maleta, Mary. Nos dirigimos a Nines Court. 2 artistas en una gira de dibujo. ¿Recuerdas? Seguro que encontraremos alojamiento en el pueblo. Almorzamos en Canterbury y luego emprendimos la caminata de 9 kilómetros hasta Nines Court, cargando con nuestras maletas. Nos alojamos en una de las casas rurales, donde el cartel «Apartamentos para dama o caballero soltero y respetable» nos había invitado amablemente a entrar, y a las 8 de la mañana siguiente nos dirigimos a la comisaría local, donde se llevaría a cabo la investigación. Un lugar tan peculiar, ¿saben? Una casa rural convertida para uso oficial y la pequeña habitación abarrotada. Creo firmemente que toda la población sana del vecindario se había congregado en esos 10 metros cúbicos de atmósfera sofocante. El inspector Messers, informado por el jefe de nuestra llegada, nos había reservado 2 buenos lugares, a la vista de los testigos, el forense y el jurado.
La habitación era insoportablemente estrecha, pero les aseguro que ni Lady Molly ni yo nos preocupamos mucho por nuestra comodidad en ese momento. Estábamos totalmente absortas en el caso, que desde el principio pareció, por así decirlo, envolverse cada vez más en su manto de misterio impenetrable. Había muy pocas pistas, solo esa terrible intuición, esa oscura sospecha tácita sobre la culpabilidad de un hombre en particular, que se sentía flotando en la mente de todos los presentes. Ni la policía ni Timothy Coleman aportaron nada a lo ya conocido. Se presentaron el anillo y el bolso, así como el vestido de la víctima. Varios testigos juraron que todo era propiedad de Mary Nichols. Timothy, al ser interrogado, dijo que, en su opinión, el cuerpo de la joven había sido empujado al barro, ya que la cabeza estaba completamente incrustada en él, y no veía cómo pudo haber caído de esa manera. Se repitió la evidencia médica. Era tan incierta e imprecisa como antes. Debido al estado de la cabeza y el cuello, era imposible determinar cómo se había asestado el golpe mortal. El médico reiteró su declaración de que la desafortunada mujer debía llevar muerta casi 2 semanas. El conserje, que vivía en la cabaña de Ash Court, tampoco pudo esclarecer en ningún punto el misterioso suceso. Ni él ni ningún miembro de su familia habían visto ni oído nada que despertara sospechas. Ante esto, explicó que The Wilderness, donde se cometió el asesinato, se encuentra a unos 200 metros de la cabaña, con la mansión y el jardín de flores entre ambos. En respuesta a una pregunta de un miembro del jurado, afirmó que esa parte del terreno solo está separada de Nines Court Lane por un muro bajo de ladrillo, que tiene una puerta que da al callejón casi enfrente de Elm Cottage. Añadió que la mansión llevaba más de un año vacía y que él sucedió al anterior, fallecido hacía unos 12 meses. El señor Lydgate no había ido a jugar al golf desde que el testigo estaba a cargo. Sería inútil recapitular todo lo que los diversos testigos ya habían dicho a la policía y ahora estaban dispuestos a jurar. La vida privada de las 2 hermanas Nichols se desgranó con todo lujo de detalles, al menos hasta donde se conocía públicamente. Las 2 hermanas parecían vivir en una situación muy cómoda. Mary siempre vestía con elegancia y la pequeña, a quien había confiado a la señora Williams, tenía abundante ropa buena y cara, mientras que su manutención, 5 chelines semanales, se pagaba con infalible regularidad. Lo que parecía cierto, sin embargo, era que no se llevaban bien, que Susan se oponía vehementemente a la relación de Mary con el señor Lydgate y que recientemente había hablado con el vicario pidiéndole que intentara convencer a su hermana de que se marchara de Nines Court para siempre, rompiendo así con el pasado. Parece que el reverendo Octavius Ludlow, vicario de Nines Court, tuvo entonces una breve conversación con Mary sobre el tema, sugiriéndole que aceptara un buen puesto en Londres. Pero, continuó el reverendo caballero, no le causé mucha impresión. Lo único que me respondió fue que, desde luego, nunca tendría que dedicarse al servicio, ya que contaba con buenos ingresos propios y podía obtener fácilmente 5.000 libras o más en cualquier momento si así lo deseaba. ¿Le mencionó usted el nombre del señor Lydgate?, preguntó el forense. Sí, lo hice, dijo el vicario después de una ligera vacilación. Bueno, ¿cuál fue su actitud entonces? Me temo que se rió,
respondió el reverendo Octavio con recato, y dijo de forma muy pintoresca y un poco gramaticalmente incorrecta que algunas personas no sabían de qué estaban hablando. Todo muy impreciso, ¿ven? Nada que averiguar, ningún motivo sugerido, más allá de una vaga sospecha, quizás de chantaje, para explicar un crimen brutal. Sin embargo, no debo ocultarles los otros dos hechos que salieron a la luz en el curso de esta investigación. Aunque en su momento estos hechos parecieron de suma importancia para el esclarecimiento del misterio, al final solo contribuyeron a sumir el caso en una oscuridad aún más impenetrable. Me refiero, en primer lugar, a la declaración de James Franklin, carretero empleado por uno de los granjeros locales. Declaró que alrededor de las 6:30 de la noche de ese mismo sábado 23 de enero caminaba por Ninescore Lane con su caballo y su carro, y que la noche era realmente oscura. Justo cuando se acercaba a Elm Cottage, oyó una voz masculina que decía en un susurro ronco: «Abre la puerta, está muy oscuro». Luego una pausa, tras la cual la misma voz añadió: «Mary, ¿dónde demonios estás?». A lo que una voz de mujer joven respondió: «Está bien, ya voy». James Franklin no escuchó nada más después de eso, ni vio a nadie en la oscuridad. Con la impasibilidad característica del campesinado de Kent, no volvió a pensar en ello hasta el día en que se enteró del asesinato de Mary Nichols. Entonces se presentó voluntariamente y contó su historia a la policía. Ahora bien, al ser interrogado minuciosamente, no pudo precisar si esas voces provenían del lado del camino donde se encuentra Elm Cottage o del otro lado, bordeado por el muro bajo de ladrillo. Finalmente, el inspector Messers, quien demostró un extraordinario sentido del drama, sacó un documento que había reservado para el final. Se trataba de un trozo de papel que había encontrado en el bolso rojo de cuero ya mencionado, y que al principio no se le había dado mucha importancia, ya que varias personas identificaron la escritura como la de la difunta, y consistía simplemente en una serie de fechas y horas garabateadas a lápiz en un trozo de papel. Pero de repente estas fechas adquirieron un significado extraño y terrible. Al menos dos de ellas, el 26 de diciembre y el 1 de enero, seguidos de las 10 de la mañana, eran días en los que el señor Lydgate iba a Ninescore y llevaba a Mary a dar un paseo. Uno o dos testigos lo juraron con convicción. Ambas fechas correspondían a reuniones locales de los aguiluchos, a las que habían asistido otros vecinos del pueblo. Mary, tiempo después, confesó lo mucho que había disfrutado de esas reuniones. Las demás fechas, que sumaban un total de 6, eran más inciertas. La señora Hooker recordaba que cada una coincidía con un día en que Mary Nichols había estado fuera de casa. Sin embargo, la última fecha, escrita con la misma letra apresurada, era muy clara: 23 de enero, con la hora anotada justo debajo, 6 de la tarde. El forense aplazó la investigación. Era imperativo que el señor Lionel Lydgate diera una explicación. La excitación pública había alcanzado su punto máximo. Ya no era solo un asunto de interés local. Las posadas rurales de la zona estaban abarrotadas de visitantes llegados desde Londres, artistas, periodistas, dramaturgos y agentes teatrales,
Mientras tanto, los hoteles y los cocheros de Canterbury trabajaban sin descanso. Entre el caos de pruebas contradictorias e irrelevantes, ciertos hechos y una imagen vívida se imponían con claridad en la mente de quien reflexionara sobre el caso. Dos mujeres avanzando en la oscuridad de una noche húmeda rumbo a Canterbury. Más allá de esa escena, todo se volvía difuso. ¿Cuándo regresó Mary Nichols a Ninescore y por qué? Acudir a una cita con Lionel Lydgate se susurró abiertamente, pero esa cita, si las notas preliminares se interpretaron correctamente, era para el mismo día en que ella y su hermana salían de casa. Una voz de hombre la llamó a las 6:30 y ella respondió. Franklin, el carretero, la oyó, pero media hora después la señora Hooker oyó su voz al salir de casa con su hermana y después visitó a la señora Williams. La única teoría compatible con todo esto era, por supuesto, que Mary simplemente acompañó a Susan parte del camino a Canterbury y luego regresó para encontrarse con su amante, quien la sedujo y la llevó a los terrenos desiertos de Ash Court y allí la asesinó. El motivo no era difícil de adivinar. El señor Lionel Lydgate, a punto de casarse, deseaba silenciar para siempre una voz que amenazaba con ser desagradablemente persistente en sus exigencias de dinero y sus amenazas de escándalo. Pero había un gran argumento en contra de esa teoría: la desaparición de Susan Nichols. Se había anunciado el desconocimiento de su paradero. El asesinato de su hermana se publicó en todos los periódicos del Reino Unido. No podía ignorarlo y, sobre todo, odiaba al señor Lydgate. ¿Por qué no acudía y reforzaba su testimonio contra él si, en efecto, era culpable? Y si el señor Lydgate era inocente, ¿dónde estaba el criminal? ¿Y por qué había desaparecido Susan Nichols? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, al día siguiente lo sabríamos. El señor Lionel Lydgate había sido citado por la policía para declarar en la investigación aplazada. Guapo, muy atlético y evidentemente terriblemente alterado y nervioso, entró en la pequeña sala del tribunal, acompañado por su abogado, justo antes de que el forense y el jurado tomaran asiento. Miró fijamente a Lady Molly mientras se sentaba, y por la expresión de su rostro adiviné que estaba realmente desconcertado por saber quién era ella. Fue el primer testigo llamado. Con valentía y claridad dio un relato conciso de su relación con la difunta. Era guapa y divertida, dijo. Me gustaba llevarla a pasear cuando estaba por el barrio. No me molestaba. No tenía nada de malo, dijeran lo que dijeran los chismes del pueblo. Sé que había estado en apuros, como dicen, pero no era asunto mío. No me correspondía ser duro con una chica, y me imagino que algún sinvergüenza la había tratado muy mal. Aquí el forense lo presionó duramente, pues quería que explicara lo que quería decir. Pero el señor Lydgate se obstinó y a cada pregunta capciosa respondió con firmeza y gran énfasis. No sé quién fue. No tenía nada que ver conmigo, pero me daba pena la chica porque todos se volvían en su contra, incluida su hermana, e intentaba complacerla un poco cuando podía. Todo estuvo bien, contado con mucha compasión. Al público le gustó bastante este simpático ejemplar de hombría inglesa, amante del cricket, el golf y el fútbol. Posteriormente,
el señor Lydgate admitió haber visto a Mary el 26 de diciembre y el 1 de enero, jurando con vehemencia. Pero el 23 de enero, insinuó el forense, ¿había concertado usted una cita con la difunta entonces? Por supuesto que no, respondió. ¿Pero se encontró con ella ese día? Rotundamente no, respondió en voz baja. Fui al castillo de Edgebrook, la casa de mi hermano en Lincolnshire, el 20 del mes pasado y regresé a la ciudad hace apenas 3 días. ¿Lo jura, señor Lydgate?, preguntó el forense. Sí, claro, y hay 20 testigos que lo confirman. La familia, la gente de la casa, los sirvientes. Intentó controlar su propia excitación. Supongo, pobre hombre, que acababa de darse cuenta de que ciertas horribles sospechas pesaban sobre él. Su abogado lo tranquilizó y al poco rato se sentó, mientras debo decir que todos los presentes se sintieron aliviados al pensar que el apuesto joven atleta no era un asesino, después de todo. Pensarlo sin duda parecía absurdo. Así se llegó a un punto muerto, y como no había más testigos que escuchar ni nuevos hechos que dilucidar, el jurado emitió el veredicto habitual contra alguna persona o personas desconocidas, y nosotros, los espectadores profundamente interesados, nos quedamos ante el problema. ¿Quién asesinó a Mary Nichols y dónde estaba su hermana Susan? Tras el veredicto, regresamos a nuestro alojamiento. Lady Molly caminaba en silencio, con ese profundo ceño fruncido que, según supe, indicaba que estaba sumida en sus pensamientos. «Ahora tomaremos un poco de té», dije con un suspiro de alivio, tan pronto como entramos por la puerta de la pensión. «No, no lo haremos», respondió mi señora secamente. «Voy a escribir un telegrama y desde allí iremos directo a Canterbury para enviarlo». «¿A Canterbury?», jadeé. 2 horas de camino al menos, porque no creo que podamos conseguir un coche, y son más de las 3. ¿Por qué no envías el telegrama desde Niles Court? «Mary, eres tonta», fue toda la respuesta que recibí. Ella escribió 2 telegramas, uno de los cuales tenía al menos 3 docenas de palabras, y una vez más llamándome para que la acompañara, partimos hacia Canterbury. Yo estaba sin té, enfadada y desconcertada. Lady Molly estaba alerta, alegre y de una actividad irritante. Llegamos a la primera oficina de telégrafos poco antes de las 5. Mi señora envió el telegrama sin dignarse a decirme nada sobre su destino ni su contenido. Luego me acompañó al Hotel Castle y amablemente me ofreció té. ¿Puedo preguntar si te propones regresar a Niles Court esta noche?, pregunté con un ligero toque de sarcasmo, ya que realmente me sentía molesta. «No, Mary», respondió ella, mientras saboreaba tranquilamente un pastelito. «He reservado un par de habitaciones en este hotel y he telegrafiado al jefe que cualquier mensaje que envíe nos llegará mañana por la mañana». Después de esto, no quedó más remedio que tener tranquilidad, paciencia y, finalmente, cena y cama. A la mañana siguiente, mi señora entró en mi habitación antes de que terminara de vestirme. Tenía un periódico en la mano y lo tiró sobre la cama mientras decía con calma: «Salió el periódico vespertino anoche. Creo que llegaremos a tiempo». No tenía sentido preguntarle qué significaba eso. Era más fácil coger el periódico y así lo hice. Era una edición reciente de uno de los principales diarios londinenses de suspense vespertino,
y de inmediato la portada, con su impactante titular, atrajo mi atención. El misterio de Ninescore, la muerte del bebé de Mary Nichols. Luego, debajo de esto, un breve párrafo. Lamentamos saber que la pequeña hija de la desafortunada joven asesinada recientemente en Ash Court, Ninescore, Kent, en circunstancias tan terribles y misteriosas, se encuentra gravemente enferma en la casa de la señora Williams, a cuyo cuidado se encuentra. El médico local que la ha visitado hoy declara que no podrá sobrevivir más que unas pocas horas. Al cierre de esta edición, nuestro representante especial en Ninescore desconocía la naturaleza de la dolencia de la pequeña. ¿Qué significa esto?, exclamé. Pero antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta. «Un telegrama para la señorita Granard», dijo la voz del portero. «Rápido, Mary», dijo Lady Molly con entusiasmo. «Le dije al jefe y también a Messrs que enviaran un telegrama aquí para ti». El telegrama resultó ser de Ninescore y estaba firmado por Messrs. Lady Molly lo leyó en voz alta. «Mary Nichols llegó esta mañana. La he detenido en la comisaría. Venga enseguida». «¿Mary Nichols? No lo entiendo», fue lo único que pude decir. Pero ella solo respondió: «Lo sabía, lo sabía. ¡Ay, Mary! Qué maravillosa es la naturaleza humana y cuánto agradezco al cielo que me haya dado ese conocimiento». Me hizo vestirme a toda prisa y luego desayunamos corriendo mientras nos buscaban un coche. Tuve que, por fuerza, saciar mi curiosidad con mis propias cavilaciones. Lady Molly estaba demasiado absorta como para prestarme atención. Evidentemente, el jefe sabía lo que había hecho y lo aprobaba. El telegrama de Messrs así lo indicaba. Mi señora se había convertido de repente en una figura destacada. Vestía con discreción y un elegante sombrero ajustado. Aparentaba más años de los que tenía, debido también a la seriedad de su porte. El coche nos llevó a Ninescore bastante rápido. En la pequeña comisaría nos esperaba Messrs. Venía con Elliot y Pegram, del Scotland Yard. Obviamente, habían recibido sus órdenes, pues los tres se mostraron sumamente respetuosos. «La mujer es Mary Nichols, sí», dijo Messrs, mientras Lady Molly pasaba rápidamente junto a él. «La mujer que supuestamente fue asesinada. ¿Es ese ridículo y falso párrafo sobre la bebé lo que la ha sacado de su escondite? Me pregunto cómo se filtró», añadió con indiferencia. «La niña está bastante bien». «Me pregunto», dijo Lady Molly, mientras una sonrisa, la primera que había visto esa mañana, iluminaba su bonito rostro. «Supongo que la otra hermana también aparecerá pronto», replicó Elliot. «Vamos a tener muchos problemas. Si Mary Nichols, la asesinada en Ash Court, está viva, ¿quién es la difunta?» «Eso me pregunto», dijo Lady Molly, con la misma sonrisa encantadora. Luego fue a ver a Mary Nichols. El reverendo Octavius Ludlow estaba sentado junto a la muchacha, que parecía muy angustiada, pues lloraba amargamente. Lady Molly pidió a Elliot y a los demás que permanecieran en el pasillo mientras ella misma entraba en la habitación y yo la seguía. Cuando la puerta se cerró, se acercó a Mary Nichols y, adoptando un tono duro y severo, le dijo: «Bueno, por fin se ha decidido, ¿verdad, Nichols? Supongo que sabe que hemos solicitado una orden de arresto en su contra».
la mujer lanzó un grito que inequívocamente era de miedo. —¿Mi arresto? —jadeó. —¿Por qué? —El asesinato de su hermana Susan. —No fui yo —dijo rápidamente. —Entonces, Susan está muerta —replicó Lady Molly en voz baja. Mary comprendió que se había traicionado a sí misma. Miró a Lady Molly con horror y agonía. Luego palideció como una sábana y se habría desplomado si el reverendo Octavius Ludlow no la hubiera conducido con delicadeza a una silla. —No fui yo —repitió con un sollozo desgarrador. —Eso lo tendrá que demostrar usted —dijo Lady Molly secamente. La niña no puede quedarse ahora, por supuesto, con la señora Williams. La trasladarán al hospicio y... —No, no lo harán —dijo Mary con excitación. —No lo harán, se lo aseguro. El hospicio —añadió en un ataque de lágrimas histéricas—. Y su padre, un lord. El reverendo y yo nos quedamos boquiabiertos, pero Lady Molly había llegado a este clímax de manera tan ingeniosa que era obvio que lo había adivinado desde el principio y que simplemente había engañado a Mary Nichols para obtener esta corroboración de su parte. Qué bien conocía la naturaleza humana al oponer a la niña contra su amado. Mary Nichols estaba dispuesta a esconderse, a separarse de su hija, aunque fuera por un momento, para salvar al hombre que una vez amó de las consecuencias de su crimen. Pero cuando supo que su hija se moría, ya no soportó dejarla con desconocidos, y cuando Lady Molly la acosó con el orfanato, exclamó con orgullo maternal: «En el hospicio. Su padre es un lord». Acorralada, confesó toda la verdad. Lord Edbroke, entonces señor Lydgate, era el padre de su hijo. Sabiéndolo, su hermana Susan llevaba más de un año chantajeando sistemáticamente al desafortunado hombre, no sin la connivencia, al parecer, de Mary. En enero pasado lo convenció de ir a Niles Court con la clara promesa de que Mary se reuniría con él y le entregaría las cartas que había recibido de él, así como el anillo que le había regalado, a cambio de 5.000 libras. Se acordó el lugar de encuentro, pero en el último momento Mary tuvo miedo de ir a oscuras. Susan, sin intimidarse, pero preocupada por su reputación en caso de que la vieran hablando con un hombre a esas horas de la noche, se puso el vestido de Mary, tomó el anillo y las cartas y también el bolso de su hermana, y fue a encontrarse con Lord Edbroke. Lo que sucedió en aquella entrevista permanecerá para siempre en el misterio. Lo único cierto es que culminó con el asesinato de la chantajista. Es posible que el hecho de que Susan, en cierta medida, hubiera comenzado haciéndose pasar por su hermana, le diera al asesino la primera idea de ocultar la verdadera identidad de su víctima, recurriendo al espantoso método de sumergir el cuerpo en el lodo viscoso. En cualquier caso, estuvo a punto de burlar a la policía por completo, y lo habría logrado de no ser por la extraordinaria intuición de Lady Molly. Después de cometer su crimen, corrió instintivamente a la cabaña de Mary. No tenía otra opción. Debía confesarle todo, pues sin su ayuda estaba perdido. Logró persuadirla para que abandonara su hogar sin dejar rastro, borrando cualquier vínculo entre ella, su hermana y Niles Court. Le prometió dinero suficiente para comenzar una nueva vida en otro lugar y, sin duda, la engañó con falsas esperanzas de que pronto le devolvería a su hija.
Así fue como convenció a Mary Nichols, la única testigo que podía delatarlo. Una joven como ella, con su historia y su condición, obedecería instintivamente al hombre que alguna vez amó, el padre de su hija. Se resignó a desaparecer y permitir que el mundo creyera que había sido víctima de un asesino desconocido. Mientras tanto, él regresó en silencio a su lujosa residencia en el castillo de Edbroke, seguro de que nadie sospecharía de él. Nadie había relacionado su nombre con el de Mary Nichols. En la época en que visitaba Ash Court era simplemente el señor Lydgate. Luego, al convertirse en par del reino, el tranquilo y apartado Nice Court lo olvidó por completo. Quizás el señor Lionel Lydgate sabía más de lo que dejaba entrever sobre la relación de su hermano con la joven aldeana. Por su actitud durante la investigación, diría que sí, aunque por supuesto no habría delatado a su propio hermano a menos que no le quedara otra opción. Ahora el caso había dado un giro radical. El velo del misterio se había desgarrado gracias a la agudeza y la extraordinaria intuición de una mujer que, en mi opinión, es la mejor psicóloga de su tiempo. Ya conocen el desenlace. Nuestros compañeros de Scotland Yard, con el apoyo de la policía local, siguieron la pista abierta por Lady Molly e iniciaron una investigación sobre los movimientos de Lord Edbroke en torno al 23 de enero. Incluso las primeras averiguaciones revelaron que su señoría había salido del castillo de Edbroke el día 21. Viajó a la ciudad alegando asuntos de negocios ante su esposa y su familia, pero ni siquiera llevó consigo a su ayuda de cámara. Se hospedó en el Hotel Langham. Sin embargo, en ese punto, la investigación policial se detuvo abruptamente. Lord Edbroke, al parecer, se enteró de lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente de que Lady Molly, con gran astucia, lograra que Mary Nichols saliera de su escondite y la condujera a admitir la verdad, el hombre, desesperado, se arrojó frente al tren expreso en la estación de Grantham. Murió al instante. La justicia humana ya no podía alcanzarlo. Así que finalmente ese anuncio fue capaz de herir el orgullo maternal de la muchacha y llevarla a revelar lo que ningún otro recurso habría logrado extraer. Cabe recordar que, mientras Lord Edbroke se precipitó hacia su final huyendo de la justicia, Lionel Lydgate, plenamente consciente de la relación de su hermano con la aldeana, había optado por guardar silencio.